Segundo ingrediente, estructuras de referencia. Una de las características de nuestra experiencia que permitió el desarrollo del metamodelo explícito para el lenguaje de terapia fue que cada uno de nosotros, como hablantes nativos de nuestro idioma, tiene intuiciones conscientes sobre lo que son las representaciones lingüísticas completas, las estructuras profundas de cada oración o estructuras de superficie que escuchamos. Como terapeutas podemos llegar a saber exactamente lo que falta en una estructura de superficie de un cliente, comparándola con la estructura profunda de la cual sabemos que deriva. De esta forma, preguntando por lo que falta, comenzamos el proceso de recuperación y de expansión del modelo del cliente, el proceso de cambio. Llamaremos a la estructura profunda estructura de referencia de la oración que escuchamos en nuestro cliente. Es una estructura de referencia, ya que la estructura profunda es la fuente de la cual deriva la estructura de superficie. La estructura profunda es la representación lingüística más plena del mundo, pero no es el mundo en sí mismo. La estructura profunda deriva a su vez de una fuente más compleja y más rica. La estructura de referencia para la estructura profunda es la suma total de todas las experiencias y vivencias que el cliente tuvo del mundo. Los procesos especifican lo que transcurre desde la estructura profunda a la estructura de superficie. Son los tres procedimientos universales del modelaje humano: las reglas de representación, generalización, eliminación y distorsión. Estos procesos generales tienen formas y nombres específicos dentro del metamodelo que hemos creado, con conceptos y mecanismos sugeridos por el modelo transformacional del lenguaje. Por ejemplo, los índices referenciales, las transformaciones por eliminación y las condiciones de buena formación semántica. Estos mismos tres procesos generales de modelaje determinan la forma en que las estructuras profundas se derivan de su fuente, la experiencia del mundo que tiene el cliente. Nuestra sugerencia es que este mismo conjunto de conceptos y mecanismos específicos nos siga guiando en la recuperación de la estructura de referencia para la estructura profunda. El metamodelo de paraterapia es un modelo formal, específicamente formal en dos sentidos. 1. Es un modelo explícito, es decir, describe la estructura del proceso de terapia paso a paso. 2. Es un modelo que se relaciona con la forma, no con el contenido. En otras palabras, el metamodelo es neutro con respecto al contenido del encuentro terapéutico. La primera característica por la cual el metamodelo es formal garantiza la posibilidad de que cualquiera lo aprenda, es decir, que al ser una descripción explícita de un proceso es aprendible. La segunda característica garantiza que tendría la aplicabilidad universal, sin importar cuál sea el tema o el contenido de una sesión de terapia en particular. El intercambio entre el terapeuta y el cliente involucrará necesariamente estructura de superficie. Estas estructuras de superficie son el material sobre el cual el metamodelo está diseñado para operar. Dado que el metamodelo es independiente del contenido, no hay nada en él que distinga las estructuras de superficie de un cliente que está hablando de su último viaje a Arizona, de las estructuras de otro cliente que está hablando sobre una experiencia muy feliz o muy dolorosa que tuvo recientemente con un amigo. Este es el punto en el cual la forma particular de psicoterapia del terapeuta determina el contenido de la sesión terapéutica. Cuando una persona viene a nosotros en busca de terapia, nosotros sentimos que tiene algún dolor o insatisfacción en su situación actual. Y generalmente comenzamos a preguntándole qué espera obtener de terapia, es decir, qué es lo que quiere. Su respuesta, sin importar cuál sea, aún sin contestar o diciendo no lo sé, es una estructura de superficie que nos hace iniciar el proceso de terapia aplicando técnicas del metamodelo. La pregunta inicial que hacemos no es algo obligatorio en el metamodelo, es más bien una pregunta que hemos desarrollado a raíz de nuestra experiencia en terapia. En otras palabras, nuestra experiencia en terapia nos ha llevado a comprender que uno de los elementos necesarios de la experiencia terapéutica es que nosotros debemos saber qué es lo que ha traído al cliente a terapia. La estructura de referencia para la representación lingüística completa de la estructura profunda es la gama completa de experiencias y vivencias humanas. La estructura de referencia para la representación lingüística completa de la estructura profunda es la gama completa de experiencias y vivencias humanas. Como humanos podemos estar seguros de que cada experiencia o vivencia
tiene ciertos elementos o componentes. Como el propósito de comprender estos componentes, podemos dividirlo en dos categorías: las sensaciones que se originan a partir del mundo y el aporte que nosotros hacemos mediante nuestro sistema nervioso a esas sensaciones, ya que al recibirlas y procesarlas, los organizamos en una estructura de referencia para la estructura lingüística profunda de nuestro lenguaje. La naturaleza exacta de las sensaciones originadas en el mundo no se conoce directamente, ya que usamos nuestro sistema nervioso para modelar el mundo, aún percibiendo con nuestros sistemas receptores, ajustándolos y calibrándolos, el concepto de retroalimentación forward feedback de Pribram, de acuerdo con las expectativas que derivamos de nuestro actual modelo del mundo. El modelo que nosotros creamos está evidentemente sujeto a ciertos impedimentos impuestos por el mundo, pues si mi modelo es demasiado diferente al mundo, no me serviría como una guía adecuada para mi comportamiento en el mundo. Nuevamente, la forma en que el modelo que desarrollamos difiere del mundo es en cuanto a las opciones que hacemos al emplear los 3 principios de modelaje. Esto nos permite a cada uno tener un modelo diferente del mundo y al mismo tiempo poder vivir en el mismo mundo. Así como las estructuras profundas tienen ciertos componentes necesarios, las estructuras de referencia para las estructuras profundas también lo tienen. Por ejemplo, recibimos sensaciones a través de los 5 sentidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato. Así, uno de los componentes de las estructuras de referencia que nosotros como terapeutas podemos comprobar es si la estructura profunda contiene descripciones de las sensaciones producidas a través de cada uno de los 5 sentidos. Es decir, si la representación lingüística completa incluye descripciones que representen la habilidad del cliente para ver, oír, tocar, gustar y oler. Si alguno de estos sentidos no está representado, podemos desafiar la representación pidiéndole al cliente que reconecte la estructura profunda con las estructuras de referencia y que recupere las sensaciones eliminadas, expandiendo y enriqueciendo de esta forma su modelo. Aunque todavía no hemos desarrollado una estructura explícita para la gama total de las experiencias humanas, tenemos algunas sugerencias sobre las cuales serán algunos de los componentes necesarios de la estructura de referencia. Además de la comprobación de los 5 sentidos, hemos considerado útil emplear un conjunto de categorías desarrollado por Virginia Satir en su dinámico trabajo en sistemas familiares y de comunicación. Virginia Satir organiza las estructuras de referencia de acuerdo con 3 componentes principales. 1. El contexto, es decir, lo que está pasando en el mundo, para ser más rigurosos en la representación del mundo del cliente. 2. Los sentimientos del cliente, sobre lo que está pasando en el mundo, su representación. 3. Las percepciones del cliente, de lo que otros sienten sobre lo que está pasando en el mundo, en su representación. El contexto, los sentimientos del cliente y las percepciones del cliente sobre los otros. Estamos conscientes que mientras que el cliente informa acerca de sus sentimientos sobre lo que está ocurriendo a través de estructuras de superficie a las que pueden aplicarse técnicas del metamodelo, no enfatizamos este proceso como un componente necesario de una estructura profunda bien formada. Los sentimientos del cliente sobre lo que está ocurriendo en el mundo son, sin embargo, un componente necesario de cualquier estructura de referencia bien formada. En otras palabras, el terapeuta puede estar seguro de que las estructuras de referencia está incompleta o, en términos que hemos desarrollado en este libro, están mal formadas. Si los sentimientos del cliente no están representados en la estructura de referencia, esto equivale a decir que las emociones humanas son un componente necesario de la experiencia humana. Por el hecho de mencionar este factor bastante obvio, no estamos sugiriendo que ustedes como terapeuta no se den cuenta de los sentimientos de las personas, sino que trataremos de que reconozcan cuando ustedes hacen una pregunta como ¿qué te sientes con respecto a eso? ¿Cómo te sientes con respecto a eso? Sin importar lo que sea eso. Están de hecho pidiéndole al cliente una representación más completa, incluso que la estructura profunda, de su experiencia del mundo. Al hacer esta pregunta en particular, están solicitando un componente necesario de la estructura de referencia del cliente.
Este componente particular de la estructura de referencia es común a la mayoría de las terapias y es una información muy útil en nuestro trabajo como terapeutas. Lo que no es común a la mayoría de las terapias y hace que esta pregunta sea aún más poderosa que las respuestas del cliente sea una estructura de superficie sujeta a las condiciones de lo bien formado en terapia. Esto les permitirá saber más sobre el modelo del cliente, recuperando uno de los componentes necesarios de la estructura de referencia, y al mismo tiempo desafiar y extender el modelo del cliente. Cuando esta pregunta común es captada desde el punto de vista del metamodelo, surge una pregunta adicional muy poderosa. Esta nueva pregunta característica del trabajo de Virginia Satir es: ¿cómo te sientes acerca de tus sentimientos sobre lo que está ocurriendo? Consideren esta pregunta desde el punto de vista del metamodelo. Esencialmente es una petición por parte del terapeuta para que el cliente diga cómo se siente respecto de su estructura de referencia, su modelo del mundo, enfocado específicamente en sus sentimientos sobre la imagen que él tiene acerca de sí mismo en su modelo. Esto es entonces una forma explícita de acercamiento directo a lo que muchas terapias se llaman autoestimación del cliente, un área muy poderosa de la estructura de referencia del cliente y estrechamente relacionada con la posibilidad de cambio en cada persona. La siguiente secuencia entre un terapeuta y un cliente demuestra la forma en que el terapeuta llega a este aspecto de la estructura de referencia del cliente. Cliente: a Pablo sencillamente no le importa que la casa esté limpia. En la estructura de superficie del cliente, esta declara conocer el estado interior de otra persona sin establecer cómo llegó a saberlo. Adivinación. Por lo tanto, rompe una de las condiciones semánticas de lo bien formado en terapia. Terapeuta: ¿cómo sabes que no le importa? El terapeuta decide pedir al cliente que éste especifique el proceso en forma más completa. Cliente: él me lo dijo. La cliente entrega información solicitada. Sin embargo, su estructura de superficie contiene una eliminación asociada al verbo decir. ¿Qué dijo? Terapeuta: específicamente, ¿qué te dijo? El terapeuta solicita el material eliminado. Cliente: él dijo, no importa si la casa esté limpia o no. La cliente proporciona el material. Terapeuta: ¿cómo te sientes tú ante el hecho de que él te diga que no le importa si la casa está limpia o no? El terapeuta, sabiendo que la estructura de referencia de la cliente debe contener sus sentimientos sobre el comportamiento de Pablo como una condición necesaria para una estructura de referencia bien formada, en terapia solicita ese componente. Cliente: siento rabia, de hecho me pongo furiosa. Sobre esto peleamos siempre. La cliente explica sus sentimientos con respecto al comportamiento de Pablo. Su nueva estructura de superficie contiene un cuantificador universal, siempre, que identifica una generalización que el terapeuta puede objetar. ¿Cómo te sientes al sentirte furiosa? El terapeuta ignora las generalizaciones y decide cambiar niveles, preguntándole a la cliente sobre sus sentimientos acerca de la imagen de sí misma en el modelo del mundo, su estructura de referencia. ¿Cómo me siento yo al sentirme furiosa? Inicialmente la clienta aparece confundida por la pregunta del terapeuta. En nuestra experiencia, esta es una reacción común ante estos cambios de nivel. Sin embargo, los clientes tienen recursos ante este tipo de maniobras. Terapeuta: sí, ¿cómo te sientes tú al sentir rabia hacia Pablo? El terapeuta repite la pregunta. Bueno, dice la cliente, no me siento muy bien. La cliente dice lo que siente acerca de sus sentimientos, es decir, su automatización en este momento. El terapeuta comienza a explorar el modelo de la cliente en este nuevo nivel, pidiéndole que especifique más a fondo su verbo. Los cambios de nivel, el nivel de autoestimación, son extremadamente importantes, ya que la autoimagen de la persona afecta la forma en que organiza su experiencia o su estructura de referencia. Por lo tanto, los cambios en este nivel pasan a través de todo el modelo del mundo del cliente. Estas técnicas y categorías particulares de Virginia Satir ofrecen la base para determinar un conjunto de componentes mínimos para completar lo bien formado en terapia en las estructuras de referencia. Al observar a terapeutas eficientes, tales como Virginia Satir, hemos identificado otro tipo de categorías que ofrecen como parte del conjunto mínimo de componentes que deben estar presentes para que una estructura de referencia esté completamente bien formada, la cual es otra forma de comprobar que las estructuras de referencia del cliente estén completas.
Estas incluyen a. La forma como el cliente representa sus experiencias pasadas en el presente. Estas a menudo aparecen como reglamentos sobre su comportamiento. B. La forma en cómo el cliente representa sus experiencias actuales en el presente, es decir, sobre lo que está consciente ahora. C. La forma en cómo el cliente representa sus posibilidades de experiencias futuras, es decir, sus expectativas sobre el resultado que espera de sus comportamientos. Nótese que los 4 componentes iniciales presentados por Virginia Satir, sentimientos del cliente, sentimientos de los demás, contexto, sentimientos del cliente sobre sus sentimientos, serán componentes de cada una de estas 3 representaciones, el pasado, el presente y el futuro, tales como el cliente las representa ahora. Nosotros consideramos que estas categorías son muy útiles para utilizar nuestro modelo de conducta terapéutica, para ayudar a los clientes a desarrollar estructuras de referencia más completas, como lo habrán notado en las técnicas explicitadas del metamodelo, presentadas en los capítulos 3, 4 y 5. Este metamodelo incluye técnicas para recuperar y desafiar categorías de las estructuras de referencia delineadas aquí. Las reglas básicas en la experiencia del cliente representadas en el presente son lo mismo que las generalizaciones basadas en la experiencia del cliente, tales como son la expectativa del cliente. En cada caso, el cliente presentará el material solicitado por el terapeuta cuando éste desafía y enriquece el modelo del cliente, en forma de estructura de superficie, las cuales están sujetas a las condiciones de lo bien formado en terapia que especifica el metamodelo. El objeto de presentar estas categorías es ofrecer algunas sugerencias claras acerca de lo que pueden ser componentes necesarios para una estructura de superficie completa y bien formada de una estructura profunda. Sugerencias adicionales para una estructura de referencia completa pueden encontrarse en las ideas de varios filósofos. Nombra a los filósofos. Por ejemplo, dentro de la tradición empírica, Locke, Berkeley, Hume, y la tradición idealista, Kant, Hegel, Weinger, etc. Y los semánticos lógicos lingüistas como Karybowski, Humboldt, Carnap, Tarski, Chomsky, Kant, etc. En lo que sigue de este capítulo seleccionaremos y analizaremos algunas técnicas de diferentes formas de psicoterapia. Estas técnicas, tal como se usan actualmente, desafían implícitamente la representación del mundo del cliente, y cada una de ellas puede integrarse al metamodelo. Hemos elegido estas técnicas en particular porque las conocemos bien y sabemos a través de nuestra experiencia que son poderosos instrumentos terapéuticos. Queremos dejar en claro que con esto no las consideraremos más poderosas que otras técnicas, o que presenten más para ser integradas al metamodelo.